Buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, darles las gracias por estar aquí presentes para poder escuchar esta exposición. Yo soy la doctora Juliana Chilluque Paredes, médico residente de segundo año del Hospital de Emergencias Pediátricas de la especialidad de pediatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día les traigo un tema muy importante que es adecuado que todos sepamos identificar y manejar para evitar sus complicaciones. Y es la deshidratación en pediatría. Tenemos que la causa más frecuente de deshidratación en pediatría es la gastroenteritis aguda y más del 90% se produce en menores de 18 meses. Y es la expresión clínica de la diarrea aguda infecciosa. Es una de las causas más comunes que van a llegar al servicio de pediatría. Y la mayoría de veces es consecuencia de alguna patología que está quejando al niño, ¿no? Y por ende su manejo debe ser integral. Solucionar el problema en sí de la deshidratación y aparte de eso buscar lo que causó, la patología que causó que se dé la deshidratación y tratarla a tiempo. El manejo inadecuado o la simple omisión que va a causar que el paciente entre en un shock hipovolémico, una falla renal y alteraciones del estado de conciencia e inclusive la muerte. Es por eso la importancia de prevenir la deshidratación en los niños. El objetivo puntual de esta exposición es aprender a identificar los principales signos y síntomas de la deshidratación, aprender a manejar esta para evitar así el shock hipovolémico y la muerte. Antes de empezar hay que tener en cuenta en qué se basan los contenidos de las pérdidas anormales. Tenemos pérdidas por vómitos y por sonda nasogástrica. ¿Qué es lo que perdemos cuando una persona vomita? Perdemos sodio, potasio, cloro, diversos electrolitos que hay que reemplazarlos. Por ejemplo, ¿qué perdemos cuando viene un niño con diarrea o colostomía? ¿No? Perdemos sodio, potasio, bicarbonato, ¿no? Por eso es que los niños llegan acidóticos. Entonces, es importante saber qué electrolitos son los que perdemos para poderlo reemplazar. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico del grado de deshidratación se realiza teniendo en cuenta una historia clínica minuciosa y detallada, teniendo en cuenta los signos clínicos del paciente y el porcentaje del peso corporal que se ha perdido. Para sacar el porcentaje tenemos que tener en cuenta el peso previo del paciente y el peso con el que está llegando. Esto es muy difícil porque a veces no tenemos un peso previo. Es por eso que la norma técnica actual de 2017 que rige según el MINSA lo divide en deshidratación leve, moderada y severa. La leve es la no detectable clínicamente, donde tenemos que se está perdiendo menos del 5% del peso corporal. No hay signo de deshidratación, pero sí hay historia de pérdidas. Y no hay ningún síntoma, todo va a estar negativo. Entonces, si tenemos esto, hablamos de una deshidratación leve. Niño que llega con historia de pérdida de vómito, diarrea, ¿no? Pero no hay síntomas. Entonces, una deshidratación leve. Y es moderada cuando tenemos que hay pérdida de peso del 5 al 10%, con signo de deshidratación. Por ejemplo, un niño irritable con ojos hundidos, un llenado capilar lento, una avidez por tomar el agua muy aumentada, ¿no? El niño se desespera por tomar el agua, la mucosa seca, lágrimas disminuidas. Y cuando tenemos ya que es una deshidratación severa, que es la deshidratación con shock, tenemos que hay una pérdida de peso mayor al 10%. Hay signos de deshidratación como el niño está somnoliento, dormido, ojos muy hundidos, llenado muy lento, mayor a 2 segundos, el niño no activo, ¿no? Prácticamente el niño está chocado, ¿no? Las mucosas secas, lágrimas ausentes. Entonces, aquí definimos como una deshidratación severa con shock. Aquí tenemos en cuenta unas imágenes, ¿no? Cómo es el signo de pliegue, cómo lo evaluamos, ¿no? Los globos oculares cuando están hundidos, ¿no? Cómo está la fontanela, ¿no? Cuando es una deshidratación pues severa, con shock, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que evaluar con mucha delicadeza a los niños que son desnutridos, porque estos niños sí tienen el signo de pliegue de sí positivo, entonces hay que tener en cuenta el evaluarlos para no entrar en confusiones, ¿no? Entonces, la meta de la terapia para hidratar a un niño es establecer la vía indicada para el tratamiento, si vamos a aplicar endovenoso o si vamos a aplicar vía oral.
Es lo primero que tenemos que ver. Y eso es de acuerdo a lo que hemos ya calificado, ¿no? Si es una deshidratación leve, moderada o severa. Calcular y administrar los líquidos que se van a tener que dar en mantenimiento. Calcular también el déficit hídrico. Calcular los líquidos de reemplazo. Corregir los trastornos hidroelectrolíticos y trastornos ácido-base, ya que como hemos mencionado, a través de diferentes medios de pérdida también se va a perder lo que son electrolitos. Entonces hay que reemplazar estos electrolitos para no llegar a un trastorno ácido-base, ¿no? Y corregir la causa que ha generado la deshidratación. Entonces tenemos, cuando se da una deshidratación vía oral, lo que más recomendamos es las soluciones de rehidratación vía oral de bajos molaridad. ¿Cuáles son los beneficios de estas sales o soluciones de rehidratación? Que disminuyen el volumen de las heces en un 36 a 39% según las últimas guías reportadas. Hay menor duración de la diarrea dando estas soluciones. Hay mayor ganancia de peso en el niño, disminuyen los vómitos, la rehidratación es más rápida y disminuye el 33% de tratamiento de la rehidratación parenteral. Tenemos qué ventajas presenta la rehidratación vía oral sobre la endovenosa. Es más económica, más fisiológica, menos agresiva, no estamos pinchando al niño, ¿no? Requiere menor tiempo de hospitalización y favorece que el niño empiece con la alimentación precozmente. La técnica de administración es dar 5 mililitros a intervalos cortos, cada 5 a 10 minutos con una jeringa. Eso le recomendamos a la mamá, ¿no? Y se recomienda usar sonda nasogástrica cuando los vómitos son intensos, ¿no? Está recomendado. En las indicaciones y contraindicaciones de la terapia de soluciones de rehidratación oral, de terapia oral, de indicaciones tenemos que el niño tolere la vía oral, que las pérdidas fecales sean menores a 10 mililitros por kilogramo por hora, que el paciente no tenga ilio, sin episodios convulsivos, ya que se puede aspirar, si es así, paciente sin septicemia, sin alteraciones del estado de conciencia, tiene que haber un paciente despierto, porque si el paciente está dormido y le vamos a dar vía oral, el paciente va a tener un riesgo de aspiración inmediata, ¿no? Y que la deshidratación sea leve o moderada. En las contraindicaciones es que se trate de una deshidratación grave, ¿no? Porque el niño está en shock, dormido, hay un shock hipovolémico, alteraciones del nivel de conciencia, hay un ilio, pérdidas fecales mayores a 10 mililitros por kilogramo por día. Cuando tenemos esto, ya no podemos hidratar a un niño vía oral, porque no vamos a llegar a la meta, tenemos que darle la hidratación endovenosa. Cuando sospechamos de un abdomen agudo o cuando hay convulsiones, ¿no? Entonces tenemos, cuando hay incapacidad para la ingestión de líquidos por vía oral también, ¿no? Contraindicamos la hidratación vía oral cuando hay más de 4 vómitos por hora. O sea, tenemos vómitos persistentes, ¿no? O cuando hay persistencia de signos de deshidratación luego de haber dado una terapia de rehidratación oral por 4 o 6 horas. No ha funcionado y sigue el niño deshidratado, ya no podemos seguir ampliando las horas, sino que tenemos que pasar a otro plan que es la rehidratación endovenosa. Entonces tenemos que la rehidratación oral sigue siendo actualmente el gol estándar en el tratamiento de la deshidratación leve a moderada en pacientes con indicaciones de uso. Y hay que tener en cuenta que los vómitos no contraindican la terapia de rehidratación oral. La clave es la administración de pequeños volúmenes más frecuentemente. La rehidratación oral por sonda nasogástrica es una alternativa válida y eficaz, sobre todo en los niños que tienen vómitos persistentes, ¿no? Y es preferible a la rehidratación intravenosa. Ahora, ¿por qué son tan efectivas las aguas de cereales? Como hemos escuchado, panetela, ¿no? Que le recomendamos muchas veces a los padres, el cocimiento de arroz. ¿Por qué son efectivas? Porque suministran suficiente glucosa y aminoácidos, ¿no? Que es lo que se pierde cuando hay una deshidratación. No solo para promover la absorción de sodio y agua de las sales, sino también para la reabsorción de una parte de los elementos secretados por el intestino. ¿Qué hacen estas sales, no? De arroz, cocimiento de arroz, reducen el gasto fecal y la duración de la diarrea. Por eso es que son recomendadas, ¿no? Hasta la actualidad. Ahora vamos a hablar sobre la hidratación parenteral. ¿Qué indicaciones tiene esta? Cuando hay alteraciones de la conciencia, un niño en shock, dormido, ¿no? Entonces no podemos darle hidratación vía oral, tenemos que acudir a una hidratación parenteral. Cuando hablamos de una deshidratación tipo 3, diarrea de alto gasto fecal, cuando está el paciente con distensión abdominal, sospechamos de un abdomen agudo, un ilio, cuando ha fracasado ya la terapia de rehidratación vía oral.
cuando el niño no acepta la vía oral, cuando los vómitos son persistentes, hay convulsiones, ¿no? Sospecha de isquemia intestinal. Entonces, en estos pacientes hay que empezar la terapia endovenosa. No podemos probar con terapia vía oral. Las clases de soluciones endovenosas tenemos los cristaloides, que son los más usados, ¿no? Y los coloides, que son la albúmina, glóbulos rojos, plasma fresco congelado, ¿no? ¿Cómo se realiza la rehidratación oral? Esta se va a realizar, primero tenemos que definir si estamos ante una deshidratación leve, moderada o severa. Si es leve, podemos dar una hidratación de 2 a 4 horas, pero de 30 a 50 mililitros por kilogramo. Esto repartido en 2 a 4 horas. Si es moderada, damos 50 a 100 mililitros por kilogramo en 2 a 4 horas. Ahora, si a pesar de esto, las pérdidas durante la rehidratación oral, mientras el niño está tolerando su rehidratación oral, las pérdidas son importantes, por ejemplo, hace bastante diarrea, bastantes vómitos, entonces hay que sopesar estas pérdidas, ¿no? Se completa con 5 a 10 mililitros por kilogramo de solución de rehidratación oral por cada deposición que haga el niño. Y en caso de que el niño vomite, se le da 5 mililitros cada 2 a 5 minutos y se aumenta según la tolerancia del paciente. Entonces hay que tener en cuenta que la lactancia humana no debe interrumpirse mientras está rehidratando vía oral al niño. No va mientras el niño esté despierto, ¿no? Esté con una deshidratación leve o moderada, entonces no hay contraindicación de lactancia humana, ¿no? Ahora, ¿cuándo acudimos a una vía intravenosa, no? Ya hemos mencionado las indicaciones. Si tenemos un paciente que nos llega con una deshidratación grave, o sea, en shock, hay que acudir a una respuesta rápida. Le colocamos bolos de solución salina fisiológica a 20 mililitros por kilo. Colocamos un bolo, revaluamos, segundo bolo, revaluamos, hasta un tercer bolo podemos colocar si el paciente no sale del shock. Y después de que sale del shock, pasamos a una rehidratación rápida de 1 a 4 horas, como ya lo había mencionado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de hospitalización del paciente? Que esté en shock, que haya fracaso de la terapia oral, una deshidratación grave, que esté con alteraciones neurológicas, por ejemplo, convulsiones, letargia, que no tolere la vía oral, sospecha de un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Persistencia de la deshidratación a pesar de que ya se le hidrató adecuadamente, ¿no? Entonces, es un paciente que se tiene que quedar para monitoreo y para sacarle una batería de análisis e identificar cuál es la causa de la deshidratación. Ahora, como comentario final tenemos que las soluciones de rehidratación oral no detienen por sí mismas las diarreas, ya que estas no están destinadas a eliminar el agente etiológico que la produce, sino que van a reponer el agua y las sales minerales, permitiendo así al organismo poder recuperarse. Y su empleo en todo el mundo ha disminuido drásticamente la mortalidad infantil. Y el diagnóstico adecuado de grado de deshidratación debe evaluarse con parámetros clínicos, como ya lo había mencionado, siendo los cambios en el peso corporal su mejor medida. Y en la mayoría de niños hospitalizados también existe riesgo de presentar hiponatremia por la posibilidad de desarrollar secreción inadecuada de hormona antidiurética, especialmente los que han sido sometidos a cirugía, estrés, náuseas, vómitos, dolor agudo, infecciones, ¿no? Hay que tener en cuenta estos pacientitos para poder corregir los electrolitos, ¿no? Entonces, sin más que poder decirles, les agradezco su atención y estoy atenta a cualquier duda o pregunta para poder ayudarlos. Gracias por todo.